Hace de bastante tiempo, viendo y retomando el tema justo donde lo dejamos. Hasta la anterior clase habíamos visto el tema relacionado con la clase de aislamiento que tenemos en transformadores y habíamos visto que existe generalmente dos tipos de aislamientos comunes que se utilizan en el diseño de transformadores, ¿verdad? Uno es el papel craft común, textual, y uno es el papel craft termoestabilizado. ¿Alguien recuerda la diferencia entre los dos? ¿Qué me dicen, muchachos? No, Inge, sería bueno repetir porque ya ha pasado tiempito desde la última clase. Vimos justamente aquí están craft común y craft termoestabilizado. Fíjense cuál es la diferencia. ¿Qué tiene que ver la temperatura con este sistema de aislamiento? ¿Alguna idea? Que aguanta más temperatura antes de dañarse, tal vez. Que justamente antes, o sea que básicamente la temperatura a la cual este aislante empieza a deteriorarse en el papel térmicamente mejorado es de mayor temperatura. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, Inge, todo bien. ¿Estamos bien? Eso es siempre importante. Siempre es importante. Comprender que cuando se supera esta temperatura, el papel se deteriora. ¿Está bien? Como les había dicho, más o menos en transformadores, salvo que la especificación diga lo contrario, transformadores fabricados después de 1980, todos son de este tipo. Pero obviamente he visto algunas empresas distribuidoras que compran, o sea que su especificación es de hace tantos años y quizás nunca se enteraron que hace más de 40 años cambió la tecnología y siguen comprando transformadores con papel craft común. ¿Está bien? Pero bueno, eso se supone que es un error, eso no es algo normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, si comprendemos esto, tenemos que entender, muchachos, que cuando se superen estos 120 grados en el punto más caliente del transformador, el equipo o el sistema de aislamiento empezará un deterioro. En caso extremo, podría significar la muerte completa. Siempre es importante, muchachos, que ustedes recuerden, para mí es tremendamente importante, que la vida de un transformador, bien, el razonamiento operativo de un transformador, representa su sistema de aislamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Correcto? Bien. Mientras, y ahí, ¿qué es la vida del sistema de aislamiento? Por lo que estamos viendo es la temperatura. ¿Está bien? Entonces, me excedo de temperatura del sistema de funcionamiento del sistema de aislamiento, ese sistema de aislamiento se deteriorará, llegando al punto de básicamente morir. ¿Estamos de acuerdo? Eso tiene que estar bien claro, muchachos. Por favor, anótense, pónganle letras grandes en su cuaderno porque necesito que esté anotado para que ustedes no se olviden. Muy bien.
Listo, Inge. Vamos. ¿Está bien? ¿Cuáles son los puntos de calentamiento fuertes en el transformador? Ya sabemos por qué calientan los transformadores. Calientan fundamentalmente por las pérdidas, es decir, el transformador calienta porque tiene pérdidas. ¿Estamos de acuerdo? Y si el transformador tiene pérdidas, ¿qué pérdidas son? Automáticamente tengo que resonar pérdidas en vacío, pérdidas en carga. Las pérdidas en vacío, ¿cuáles son? Por la magnetización, es decir, por la magnetización, desmagnetización, ese fenómeno que llamamos magnetostricción, que se llama lazo de histéresis, ¿verdad? ¿Correcto? Calienta. Normalmente es pequeño, sí, normalmente es pequeño. El fabricante en la fabricación del equipo ha tratado de que sea muy pequeño. Permítame un segundito, por favor.
Ya, muchachos. Entonces estábamos razonando las pérdidas, ¿verdad? Habíamos discriminado las pérdidas en vacío, ¿correcto? Las pérdidas en vacío que decíamos el lazo de Histeris es una, que normalmente son muy pequeñas. Perfecto, pero estamos en la materia de mantenimiento. ¿Por qué tengo que hablar de pérdidas que son muy pequeñas? Porque en operación y por daños en el equipo, estas pérdidas pueden hacerse grandes de nuevo. Bien, porque el núcleo puede llegarse a dañar. ¿Está bien? Entonces siempre es importante tenerlas presentes para que si aparece una temperatura elevada en el equipo, automáticamente me pueda dar cuenta como operador de mantenimiento. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importantísimo. Segunda pérdida que también es muy pequeña porque el fabricante la hizo así, son las pérdidas por corrientes parásitas, es decir, las llamadas corrientes de Eddy, ¿recuerdan? Sí, que normalmente son despreciables, decimos, sí, despreciables porque en funcionamiento normal son muy pequeñas, efectivamente. ¿Estamos de acuerdo? Pero que en funcionamiento podría llegar a dañarse. ¿Y cómo podría llegar a dañarse? Esta es mucho más fácil de entender. ¿Está bien? Que el núcleo magnético se cortocircuite entre chapas y empiece a circular estas corrientes parásitas, corrientes de Eddy o corrientes Foucault también le llaman, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay otro tipo de pérdidas en vacío también que son las llamadas por flujo desviado o stray losses. ¿Ven? Que es circulación de corriente eléctrica por inducción en el tanque magnético o el tanque principal del transformador porque le falta un blindaje magnético, que eso hemos visto. ¿Estamos bien? En vacío todas son esas pérdidas. En carga, ¿qué pasa en carga? En carga hemos dicho que fundamentalmente la mayor pérdida que el transformador tiene son las pérdidas de carga por efecto Joule, por la circulación de corriente en el conductor. ¿Estamos de acuerdo? Eso es para mí muy importante que ustedes tengan presente. ¿Está bien? Otro tipo de pérdidas en carga siempre es causadas por circulación de corriente alterna. ¿Ven? AC. ¿Estamos de acuerdo? Por efecto pedicular o efecto piel le llaman, ¿verdad? Sí. Este fenómeno está causado debido al campo magnético en corriente alterna, que se generan pequeñas corrientes de atracción y repulsión, lo que hacen que se haya una mayor densidad de corriente en la parte superficial de los conductores. A esto se llama efecto pedicular. ¿Estamos bien? Y hay un tipo de pérdidas que es importante también mencionarla, que son las causadas por el flujo de dispersión. ¿Está bien? El flujo de dispersión, ¿cuál es? Es el flujo que no se encuadra perfectamente en el núcleo magnético del transformador. ¿Estamos de acuerdo? Ese tipo de pérdida es también importantísimo mencionarla porque es el causante de muchos fenómenos asociados en el equipo o la aparición de las otras pérdidas. ¿Bien? Y el flujo de dispersión, si bien siempre va a existir un flujo normal, pero también con el funcionamiento del equipo y la llamada sobreexcitación o saturación del núcleo puede llegar a activarse de mejor o mayor manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por eso calienta un transformador. Y si ahora vemos un transformador en corte, que ese es el objetivo de lo que tenemos aquí en pantalla, bien, ese objetivo de lo que tenemos en pantalla, muchachos, podemos observar, ¿está bien? Cómo el sentido de circulación de aceite trata de recoger el calentamiento que se genera en los devanados por efecto Joule. Ese mismo aceite refrigerante trata de recoger el calor generado en la parte inferior del núcleo y en la parte superior. Puntos críticos de calentamiento, fíjense, normalmente
el acople de la pierna principal, ojo, pierna principal, no piernas de retorno, porque ustedes saben bien que en las piernas de retorno del flujo magnético hemos coincidido y hemos conversado varias veces que el flujo queda dividido. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Otro punto que es muy importante viene a ser la parte central de los devanados. ¿Está bien? Y aparte, por el fenómeno no solo de conducción, sino de convección de los líquidos, en este caso el aceite, ¿está bien? Se espera que en la parte superior aquí de los devanados exista una mayor temperatura. Hasta ahí se comprende, muchachos, es importante que estos conceptos se entiendan. ¿Y dónde está el lugar más caliente? ¿Se comprende? Sí, Inge, buen día, una consultita, por favor. Dime, Simón. He visto en una empresa un ruido que generaba el transformador en su o sea, en su alimentación fuerte. ¿Eso me podría decir por qué se produce? Ese es el fenómeno de magnetostricción. Bien, ese es el fenómeno de magnetización en un sentido, desmagnetización y magnetización en otro sentido. ¿Ven? Ese es el lazo de histéresis que estás escuchando. ¿Y el tiempo de funcionamiento entonces se cortaría de ese transformador? No, porque normalmente es muy pequeño. Lo que sucede, y ustedes lo han debido ver, muchachos, a ver, puedo traer un texto que es muy simpático, que ustedes lo han debido usar en, lo han debido usar, perdón, lo han debido usar cuando han estudiado electromagnetismo o transformadores. Si no es así, con el mayor de los gustos se los paso. Bien, denme 2 segundos. Tengo la versión en inglés y tengo la versión en español. Ya me está, no sé por qué, si ya lo había bajado. Ah. Hay un libro que se llama, bien, Circuitos Magnéticos y Transformadores del MIT, no sé si lo conocen. ¿Lo conocen? No, Inge. Ya, entonces a ver, se los presento, sí, se los voy a poner en pantalla. Sí. Y si no, de verdad, se los paso en este instante porque es muy buen libro. Y no es un libro de hace un año, es un libro, por lo menos que tiene sus 40 años. ¿Está bien? Entonces aquí van a ver que aquí están muchas cosas de las que les muestro yo en clases, están aquí, porque es muy buen libro. Bien, para comprender bien transformadores, no solo transformadores, circuitos magnéticos. Y aquí hay una parte que es muy importante comprender. ¿Por qué suena a veces muy fuerte un trafo, pero unos minutos después se calla? ¿Está bien? Aquí hay unas curvitas que me gustan mucho. Fíjense cuánta teoría, desarrollo espectacular de materiales magnéticos. Perdón, Inge, si el trafo estaría funcionando con carga y el ruido permanece permanente, eso no sería normal, ¿no? Si es muy fuerte, entiéndeme, el funcionamiento de un transformador siempre genera ruido. Cuando aumenta la carga, va a aumentar el ruido. Es normal. Pero ¿qué te puedo decir? A unos 10 metros del transformador, ese ruido ya no debería ser molestoso.
y a 30 metros ya ni deberías escucharlo. Ahora, si lo sigues escuchando a 30 metros, está mal el núcleo, se ha soltado el núcleo y hay mucha dispersión y tu corriente, justamente tu lazo de estéreo ha crecido. Y es por eso, y está calentando adicionalmente por ese fenómeno. ¿Está bien? Es eso lo que les decía, que las pérdidas aumentan. Ahí está. Fíjense aquí, muchachos. ¿Qué sucede? Este es el lazo de estéreo. Ahí sí se los voy a poner. Los voy a poner aquí. ¿Se ve bien? ¿Qué sucede cuando, entiéndase, hemos comentado que aquí está en este lazo estéreo chiquitito que se ve, aquí está el campo remanente y aquí está el campo coercitivo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si parto de este punto y añado y aumento mi campo magnético? Puede generarse una mayor magnetización. ¿Estamos de acuerdo? Puede generarse una mayor magnetización. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ese es un punto importante que se tiene que mencionar. ¿Por qué suena mucho? Porque el lazo de histéresis se ha subido, se ha vuelto muy grande, ¿está bien? Y después de unos minutos va a volver al centro, va a volver. Por el funcionamiento normal va a volver, pero va a tardar 1 hasta 5 minutos más o menos tarda en retornar, donde el ruido se calla. ¿Qué sucede si no se calla en ese tiempo? ¿Está bien? ¿Qué sucede si el ruido no se calla en ese tiempo? Pues básicamente el transformador, o sea, tiene alguna soltura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se comprende esto, muchachos? Les paso yo este librito para que lo tengan. Es muy buen librito. Les va a ayudar mucho. ¿Ya? Sí. ¿Ok? Ya está en el WhatsApp, ya está. ¿Estamos de acuerdo? Muy buen librito para que ustedes lo tengan y lo trabajen. Obviamente las personas que quieran aprender más de este tipo de equipos, ¿no? Siempre es importante. ¿Ok? ¿Se comprende lo que pasó, Simón? Sí, Inge, Perfecto, muchachos. Entonces se comprende cómo calienta y cuál es el punto, cuáles son los puntos críticos. ¿Quién podría hacerme recuerdo, por favor? ¿Cómo es, muchachos? Inge, lo que tengo notado es que los puntos críticos son por magnetofricción, ¿no? Lazo de histéresis, pérdidas por corriente y flujo desviado para pérdidas en vacío. Y para Ya, pérdidas en carga, por efecto Joule, por efecto pelicular y flujo de dispersión. muy bien. Perfecto, ¿está bien? Y los Sí. puntos críticos, pero ya desde el punto físico, siempre van a estar en la parte superior, ¿recuerdan? ¿Sí? En los devanados, fíjense que aquí está el aislante, en esta parte estará,
Este es el núcleo de vanados. Bien, capas de aislamiento y por aquí estará, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge, todo bien. Y también aquí nos vemos, ¿correcto? Entonces, todos comprendemos. Necesito yo que quede bien claro. Bien, todos comprendemos. Bien, ¿por qué calienta un transformador? Que eso es lo que a mí me interesa que quede claro para ustedes. Este diagrama, fíjense que lo estamos pasando a un diagrama térmico. Este es un diagrama térmico de transformador. ¿Está bien? Donde en el eje vertical está la altura del transformador y en el eje horizontal la temperatura. Yo necesito, muchachos, si bien ustedes tienen diapositivas, yo necesito que este diagrama esté copiado. Por favor, en este instante procedan a copiar. ¿Por qué me interesa que copien? Porque necesito que ustedes lo sepan utilizar. Este es uno de los diagramas más importantes del funcionamiento de un transformador que yo necesito que ustedes lo tengan bien dominado. De más está decirles que puede ser pregunta de examen. Vamos, les doy un minuto para hacer esto.
Ya estamos, muchachos. Bien. ¿Se ve bien el puntero láser? Sí, que Bien. Observemos que este diagrama que vemos aquí representa la temperatura del aceite del transformador y este otro diagrama representa la temperatura de los devanados del transformador. Obviamente, una vez más, en función de la altura del equipo. ¿Estamos bien? Eso para mí es importante que ustedes lo tengan presente. Bien, fíjense que la temperatura de aceite no comienza en cero. ¿Por qué no comienza en cero? Porque esto es temperatura. La temperatura mínima a la que puede estar cualquier objeto en la naturaleza será la temperatura ambiente. Entonces, tomar en cuenta permanentemente la temperatura ambiente se vuelve muy, muy importante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? sí, que Bien. Fíjense que el que calienta ahora también, una vez más. ¿Cuál es la temperatura mínima a la cual estarán? Bien, los devanados, ¿cuál va a ser? Los devanados están embebidos en el aceite. Aquí podemos ver que están embebidos en el aceite, ¿verdad? Y si está embebido en el aceite, debo también comprender de manera muy sencilla, debo comprender de manera muy sencilla, ¿correcto? La temperatura mínima, este punto donde estoy poniendo el cursor, de los devanados va a ser la temperatura del aceite. Si el aceite está frío, pues este punto estará por aquí. Si el aceite está caliente, como se observa aquí, el devanado estará mínimo ahí. Tal y como hemos dicho hace unos instantes, la temperatura mínima a la que puede estar el aceite es la temperatura ambiente porque el aceite y el tanque principal está contenido en el ambiente. Pero ahora el devanado no está en contacto con el medio ambiente de forma directa, está a través del aceite.
Por lo tanto, la temperatura mínima a la que está funcionando, bien, los devanados van a ser justamente la temperatura del aceite. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? ¿Se comprende bien esto último? Inge, una preguntita. La temperatura, dijo, la temperatura mínima del devanado es la temperatura del aceite. Correcto. Ah, ya se venía. Sí, no puede ser de otra manera. Es la temperatura mínima a la cual están los devanados. ¿Estamos bien? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el que de verdad calienta, hemos dicho, representan los devanados. Es el calor fuerte del transformador. Por lo tanto, por circulación de corriente y pérdidas en los devanados, tenemos que esta es la parte del punto caliente, es la parte más caliente en los devanados. ¿Estamos bien? Pero si a esto le sumamos, y anótense bien, por favor, fenómenos de transferencia de calor, ¿está bien? Da el calentamiento del núcleo y tema geométrico, es decir, aquí hay una acumulación de calor en la parte central de los devanados. ¿Estamos bien? Este punto se traslada aquí. Y este es el punto más caliente que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este punto que está aquí, si es que es un transformador fabricado con papel térmicamente mejorado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es este punto? ¿Qué temperatura es? ¿Recuerda? 120 grados. 120 grados. Es el máximo. Y ese valor es absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el diseño que hace el fabricante, comprende que bajo condiciones máximas de operación, el transformador por ningún motivo tiene que pasar 120 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprende ese concepto? ¿Todos lo comprenden? Ah, sí, ingeniero. Muy bien, muchachos. Entonces, tenemos este punto a 120 grados. ¿Está bien? Por lo tanto, típicamente, este punto debería estar a 105 grados, que era el límite de calentamiento, bien, de la clase de aislamiento. 105 grados este señor. Bien. Y toda esta curva, o sea, pues fíjense que tiene una pendiente, es decir, se conoce con el actual de gradiente de temperatura o elevación de temperatura, ¿está bien? De los devanados. Este por cuanto es el gradiente de temperatura o elevación de temperatura del aceite. Y este punto que está aquí es también muy importante. Yo necesito que le pongan unos puntos rojos ahí. ¿Está bien? Es el punto de medición del aceite de la parte superior. ¿Estamos bien? Como ven aquí, fíjense, aquí termina esto, ¿verdad? El calentamiento, pero hay una columna de aceite todavía aquí. Esa columna de aceite es esta. ¿Estamos bien? Y en esta parte que estoy mostrando aquí, justo en esta parada que está marcado, ¿está bien? Es
el punto de medición de la temperatura, bien, del aceite de la parte superior. Anótense ahí a un costadito esa única temperatura que se mide de manera directa en el transformador. ¿Anotado está? Inge, ¿podría repetir esa partecita, por favor? Este es el punto, bien, donde se encuentra la medición del aceite de la parte superior del transformador. Es la única temperatura que de verdad se mide en el transformador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Lo tienen anotado, muchachos? Sí, Inge. Entonces es la única temperatura que se mide. Enseguida, cuando veamos la medición de temperatura con los termómetros, vamos a dar más detalles por qué es la única temperatura que se mide. Pues constructivamente hasta el día de hoy, este equipo funciona así. ¿Ok? ¿Se comprende? Bien. Por tanto, este es el gradiente, hemos dicho, o elevación de temperatura del aceite. ¿Qué sucede? Entiéndase, por favor. Por norma, la temperatura del aceite o temperatura ambiente máxima que se pone en el diseño es de 40 grados. Por norma, se aconseja hacer así. ¿Bajo qué política? Bien, bajo la política que debe tratar de que el diseño sea conservador en el equipo. ¿Está bien? Es un diseño conservador. Es un diseño en el cual, o sea, básicamente se trata de que la vida del trabajador se encuentre garantizada. ¿Está bien? ¿Qué dice Rambo? ¿Qué te preocupa? No, estaba viendo, anotando, que no me pierda de ningún punto, ¿no? ¿Y qué? Muy bien. La diferencia entre el gradiente del aceite y el gradiente de los devanados se llama gradiente de calentamiento de los devanados. ¿Estamos bien? ¿Correcto? Y el gradiente entre el calentamiento del aceite y el punto más caliente se conoce como el gradiente del punto máximo, del punto más caliente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Muy bien, se comprende. ¿Qué sucedería, muchachos? Fíjense que aquí hay un error muy típico que cometen muchos ingenieros
Vivimos en ciudades con altura. Ustedes básicamente me pueden decir, en Cochabamba 40 grados de temperatura no se alcanza normalmente. Sí, efectivamente, no se alcanza normalmente. ¿Y cuánta es la temperatura máxima que alcanzamos en Cochabamba? 33 grados. Pues la tendremos durante 5 días en el año, nada más. Y si usamos ese concepto en ciudad con más altura, como en todo Occidente, como La Paz, Oruro o Potosí, ya no estamos hablando de 33, estamos hablando de temperatura máxima en 18. ¿Está bien? Entiéndase que si hiciéramos eso y especificamos, muchachos, voy a poner en escritura, pero me voy a ir a un color verde para que se diferencie. ¿Qué sucede si especifico mi temperatura ambiente aquí? Este punto hemos dicho, muchachos, es físico y es absoluto. Si yo decido comenzar aquí, ¿qué va a hacer el fabricante? ¿Qué creen que va a hacer? ¿Cómo irían con las pendientes de estas curvas? Más relajadas, ¿verdad? Bueno, he sido muy exagerado, esto debería ser más por aquí. Vamos a retroceder, por favor. ¿Ya? ¿Correcto? Más relajado. Por ahí nomás. ¿Correcto? Haciendo que haya más pérdidas en los devanados. Por favor, ustedes dibujen rayas. Con el mouse no he podido hacer rayas. ¿Está bien? No, no así tembleque. ¿Estamos de acuerdo? Aumentando las pérdidas en el equipo. Ah, entonces no significa que estoy haciendo bien por haber dicho que aquí no hay 40 grados. No. Al fabricante le has ahorrado unos centavos y vos como propietario nunca vas a poder mover ese transformador del lugar frío porque en otro ya no es de la potencia que necesitas o se va a dañar si le das la potencia que tú piensas que tienes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprende ese razonamiento? Y entonces los transformadores vienen hechos a medida de la necesidad del que los requiera. En transformadores de potencia, sí. En transformadores de distribución, no. ¿Por qué en distribución no? Porque se fabrican en serie los de distribución. Los de potencia se fabrican según tus especificaciones y solo para ti. Ah, ya, Muy bien. muchas gracias. Ese es el principal razonamiento, muchachos. En distribución puedo comprar en la esquina un transformador, por decirles, en la tienda de la esquina. Sí, de seguro que sí. Uno de potencia, no. Uno de potencia lo van a fabricar para mí. Y eso significa que van a demorar más o menos un año en entregarme un transformador. ¿Estamos bien? ¿Será que me puedo arriesgar a perderlo? Y si trabajo en una industria, bien, o empresa generadora o transmisora, ¿qué hago un año sin poder vender energía? Quizás como empresa deje de existir. ¿Estamos de acuerdo? El lucro cesante me puede destrozar fácilmente. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Qué sucede ahora? Bastante sencillo. Si el lugar donde estoy es más de 40. ¿Ven el puntito amarillo que estoy haciendo? ¿Sí? Una vez más, este punto, hemos dicho, es absoluto. Es absoluto.
No es posible, no es posible corregirlo. Mm, Al recorrer el punto Inge, se recorre también la gráfica, No. ¿no? Habla de que Este de aquí, el ¿te das gradiente, cuenta? El que he puesto una flechita, sí, vean, no la puedo recorrer, ¿verdad? Este de aquí no puedo recorrerlo, ¿verdad? ¿Por qué? ujú, ¿Por qué no em, puedo recorrerlo? porque es el punto más caliente. Y del- es absoluto, es la clase de aislamiento, no puedo hacer nada contra ese. ya, ¿Estamos de ya está acuerdo? bien. Ajá. Sí. Quiero cambiar eso, muchachos, literalmente tendría que cambiar el tipo de aislante. Mm, sí, es que pensé que al mover el punto de, de 40 grados centígrados del aceite con un diseño conservador, moverlo hacia la derecha, el punto amarillo, recorrería en la gráfica, ¿no ve? Y el punto igual sería más, o sea, el punto más caliente sería más caliente aún que Sí. 120 grados centígrados. Este no se puede mover, Rambert. Bien, este no. Entonces, ¿qué tendrías tú que hacer? Mejorar los gradientes, ¿verdad? Sí, Ujú. mejorar los gradientes, hacerlos más verticales, ¿correcto? Para permitir que esto sea posible. Y eso sí Ah, se debe hacer. Repito, siempre piensen, por favor, este es la clase de aislamiento. No se puede cambiar, a no ser que cambie el aislante. Obviamente, si me invento un nuevo tipo de aislante de aquí a algunos años, ese lugar va a cambiar. Pues claro, estoy cambiando el tipo de aislante y va a cambiar. ¿Ok? ujú. ¿Cierto? Sí. ¿Está bien? Pero si no estoy cambiando tipo de aislante, este no puede cambiar. Y lo que va a cambiar son los gradientes de estas curvas. ¿Ok? Eso es importante que se mencione. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Se comprende alguna consulta? Una consultita en G, Dime, quizás. Johnny. En resumen, en G, entonces, para transformadores de potencia, tendría que hacer el pedido dependiendo de la ubicación o del lugar donde esté con la temperatura ambiente. No, No, solamente si es que vives en un lugar con mayor temperatura a 40 grados. Si vives en temperatura menor a 40 grados, yo no recomiendo que bajes esa temperatura. ¿Está bien? está bien. Entonces, sí, solamente se mantendría esos 40 grados. Y para el Sí. caso de mediciones sin G, lo que decía usted, lo que la mayoría de los ingenieros cometen el error, ¿cuál sería en G? Quizás no he podido entender muy bien. ¿Ya? ¿Qué sucede si vivo, por ejemplo, en Yacuiba o en Villamontes, que tengo hasta 53 grados de temperatura? Pues debería informarlo.
Está bien, Inge, para el caso de la fabricación, ¿no? Exactamente. Ya, ¿Está gracias. bien? Porque el fabricante tiene que recalcular que el calentamiento tiene que ser muy bajo en el equipo. Inge, Inge, me perdí en una parte de este que decía, ¿no ve? Que había que mejorar el gradiente de calentamiento para que la curva sea más pendiente, ¿no ve? O mejor Más dicho, vertical, más vertical. ¿correcto? Sí. Sí, eso es, ¿no? Ya está bien, muchas gracias. Para que caliente menos en función a la altura, ¿verdad? ingeniero, buen día. Una consultita, Sí, esa Roger. parte no entendí bien. En la gráfica que tenemos aquí de las temperaturas, ¿por qué no comienza en cero? Porque aquí es a temperatura ambiente. Cualquier cosa en cualquier parte, a ver, te digo, así textual. A ver, la computadora o celular que estás en este momento viendo, ¿cuál es la temperatura mínima a la que está? 12 grados, yo creo, la mínima. Ya, pero ese es 12 grados, ¿de dónde sacaste? La temperatura ambiente en la que estamos. Perfecto, entonces nada en el universo desde el punto de vista de temperatura se encuentra aislado, ¿verdad? En este caso, la temperatura mínima a la que va a estar tu computadora o celular va a ser la temperatura ambiente, ¿correcto? Ah, está bien, ingeniero, sí lo comprendí. Gracias. Ya, entonces en el transformador, ¿cuál es la temperatura mínima a la que está? Temperatura ambiente. Es lo más frío que puede estar el transformador. ¿Ok? ¿Se comprende, muchachos? Sí, Inge. Dije una preguntita. Sí, dime, Jeremy. Y en el caso de que estemos en un lugar muy, muy frío, en el caso de Uyuni, Potosí, digamos, Ujú. ¿esto afectaría o cambiaría? Sí, afectaría. Te repito, si tú decides, como está aquí en la línea verde, Jeremy, tú bajas esa temperatura, ¿vas a ahorrar algo de dinero porque va a ser un transformador más económico? Sí, vas a ahorrar algo de dinero. Pero ese transformador nunca podría llevarse a otro lado con mayor temperatura, Jeremy. ¿Estamos bien? ¿Se Ah, ya, comprende? ingeniero. Sí, sí. Muchas gracias, Inge. Ese transformador que está en Uyuni, lo traes a Cochabamba, digamos, si fuera de 10 MVAs, de 10 megavolt ampere, en Cochabamba ya no es de 10. ¿Me entiendes? Porque va a calentar más. Y si calienta más, el aislante se va a morir mucho más rápido. Por cuanto ese transformador aquí ya no es de 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprende ese concepto, muchachos? Yo necesito que ustedes lo comprendan. Por eso me estoy dedicando mucho tiempo a este diagrama, si se dan cuenta, porque es muy importante. ¿Ok? ¿Qué sucede al otro extremo? Les decía, ¿qué sucede si estoy en una ciudad o en un lugar donde la temperatura es más caliente que 40 grados? La norma, desde un punto de vista conservador, fija la temperatura ambiente máxima en 40, como una media a nivel mundial. Máxima, te dice, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí. Pero en Bolivia, solo en Bolivia, sin ir lejos ni mirar al Oriente Medio, ¿está bien? Correcto, tenemos lugares con 50, 53 grados, que son Villamontes, Yacuiba. ¿Está bien? ¿Qué tendría que hacer ahí? Mi consejo sí es pedir al fabricante que lo corrija. ¿Está bien? Pedir al fabricante que lo corrija. Ahí sí yo pido que lo corrija.
¿Está bien? ¿Se comprende, muchachos? ¿Comprenden bien este diagrama? Y repito, punto importante aquí, temperatura del aceite de la parte superior. ¿Está bien? Se necesita muchísimo porque es la única temperatura que se mide. Estas otras dos temperaturas no se miden, se calculan. Anótense, por favor. Inge, una consultita. Dime, Johnny. Entonces los transformadores en mayor altura tendrían mayor pérdidas, ¿no, Inge? Si es que han sido especificados, si han sido especificados bajando la temperatura ambiente, sí, tienen más pérdidas. Ya, gracias, Inge. Si no han sido especificados bajando temperatura, las pérdidas son igualitas que de otro transformador. ¿Está bien? Por eso les decía que mi consejo es no bajar la temperatura ambiente en la especificación. Es un transformador que te va a durar más. ¿Estamos de acuerdo? Inge, va a Inge, disculpar. una consulta. Adelante, adelante. Les escucho uno a la vez nada más, por favor. Sí, yo, Inge, respecto al punto, entonces, Inge, cuando pedimos con esa temperatura en lugares más altos, tendría mayor rendimiento, ¿no? El transformador. No se puede hablar de rendimiento porque el rendimiento va a ser el mismo. Va a trabajar más frío y al trabajar más frío, ¿está bien? Va a durar más. No se habla de rendimiento, ¿está bien? Porque no te olvides, este transformador normalmente ¿qué rendimiento tiene? Entre el 97 y 98%. Evidentemente, si tú permites que un transformador tenga más pérdidas, pues obviamente estará en el 97. Y si realmente te equivocaste mucho, pues por ahí 96. ¿Está bien? ¿Correcto? Sí. Pero en este momento que estamos discutiendo es cuánto vive. Y este es el punto que no debemos pasar ahí. Por favor, ahí es un punto que a mí me interesa que ustedes pongan 120 máximo para papel craft termoestabilizado o térmicamente mejorado. ¿Estamos de acuerdo? Inge, y estaba hablando acerca de la pendiente. ¿Cómo lo volveríamos más recto la pendiente? Con diseño térmico. ¿Está bien? Aumento la cantidad de refrigeración. Los canales, aquí por donde circula el aceite, los hago más amplios, más grandes. ¿Está bien? O aumento la sección del conductor y calienta menos. ¿Se comprende bien? Es un transformador más costoso porque físicamente va a ser más grande. ¿Se comprende, muchachos? ¿Ok? Sí, Inge.
¿Alguna consulta adicional ya para cambiar de tema? Bien. La temperatura ambiente, según la norma IEC 60076-1 del 2011, nos especifica que los valores estándar son así, dicen. La temperatura del refrigerante al ingreso del radiador no debe exceder, así textualmente te dice, 40 grados centígrados todo el tiempo, te dice. ¿Ven? Ahí están los 40 que mencionábamos hace unos instantes. 30 grados centígrados, o no hay centígrados, ¿verdad? 30 grados Celsius, promedio mensual del mes más caliente. A ver, muchachos, saquemos el promedio mensual del mes más caliente. De Cochabamba, ¿cuál es el mes más caliente en Cochabamba? Rápido, para que me comprendan qué es esto. Muchachos, ¿viven en ¿Podría Cochabamba? repetir? Sí. Muy bien, entonces, ¿cuál es la temperatura máxima del mes más caliente en Cochabamba? El mes más caliente. 33 Octubre. grados mencionó usted, Inge. Sí, pero el mes, Septiembre, octubre, Inge. normalmente octubre, ¿verdad? Sí, Octubre, octubre. el mes más caliente. Perfecto, el mes más caliente, octubre. ¿Cuál será la temperatura? Y podemos sacarlo inclusive del internet rápidamente. Ahí está. Fíjense, aquí está la curva. ¿Está bien? Octubre te dice, la temperatura que marca aquí, fíjense, se supone que es medida a la sombra, te dice en octubre, 26,1 medido a la sombra como temperatura media. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Correcto? Esta es la temperatura media, bien, máxima, y esta es la temperatura media mínima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se sacó esto? Muy sencillo. ¿Cómo se sacó esto? Se sacó todas, o sea, de los 31 días, la máxima. Y se sacó un promedio. ¿Está bien? Entonces, 26 grados, dice Cochabamba. Aquí funciona, pues funciona. Ahora voy a sacar para Santa Cruz para que ustedes vean. Debe haber exactamente lo mismo. ¿Ven? Aquí está en Santa Cruz. En Santa Cruz dice 30 grados.
¿Estamos de acuerdo? Ha habido algunos días con mayor temperatura, fíjense, hasta con 34, pero también días con menor temperatura, hasta con 26. Como promedio, 30 grados, te dice. Sacado del internet, muchachos, sin ningún problema. Hacemos lo mismo para La Paz. Para La Paz, 15 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Está bien? Entonces, así se saca esto. Y ahora quiero también aquí, esta es otra condición, promedio anual. Hagamos promedio anual. Aquí hacemos con ustedes. Bien. No, Paz. Bien. Dice la temperatura media anual es 6,8, te dicen La Paz. ¿Está bien? ¿Se comprende? Quiero Cochabamba. Temperatura. Bien. No te aparece esto, hay que entrar. La temperatura promedio anual. Te está dando mes por mes. Vamos a buscar otra fuente. Bien, aquí está. El día más caluroso está entre octubre con 6. Ya es precipitaciones, lluvia. Qué raro, no hay. No hay así sencillito como hemos visto nosotros, ¿no? Ahí está. Temperatura media anual 15,3. Anualmente entra, literalmente, pues entra también el invierno en el que estamos ahora, ¿no? ¿Está bien? Y sacamos aquí por último para Santa Cruz. ¿Ven? Santa Cruz, temperatura promedio, bien, 23 grados. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien, muchachos? ¿Se comprende qué significan estos elementos? ¿Sí? ¿Se comprende qué es esto? Para lugares muy fríos, dice, no debe ser menor de menos 25 para transformadores que se encuentren en exterior y no menor de menos 5 para transformadores que se encuentren en interiores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprende? Como ustedes saben y lo hemos llevado en clases, existen transformadores que se encuentran refrigerados en agua, es decir, que tienen un intercambiador de calor en agua. Se dice que no debería ser el agua o no debe tener una temperatura mayor a 25 grados Celsius. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
y 20 grados Celsius como promedio anual. ¿Alguna consulta, muchachos? Muy bien. ¿Correcto? Estas son las ecuaciones que te relacionan justamente el calentamiento, muchachos. Aquí está la temperatura del aceite. ¿Cuál va a ser? La temperatura ambiente más el gradiente de esa curva. ¿Correcto? ¿Qué? ¿Y cómo calculo el gradiente de la curva? Aquí me voy. Aquí está el gradiente de la curva. ¿Está bien? Que me dice gradito a gradito la temperatura y aquí fíjense que es una exponencial. ¿Está bien? Es una exponencial que se genera por el calentamiento del aceite. ¿Estamos bien? ¿Sí? Un punto importante que yo requiero que ustedes tengan aquí, esta curva va a estar en función de esta constante, ¿verdad? Esta constante de tiempo, ¿sí? T sub 0 es la constante de tiempo del aceite. Anótense, el aceite está en grandes cantidades en el transformador y no es solo propiamente del aceite, sino del conjunto tanque principal, ¿está bien? Del conjunto núcleo, del conjunto radiadores, todo ese concepto en su conjunto. Y esa constante de tiempo puede estar entre 5 y 12 horas. 5 si el volumen no es muy grande y 12 si el volumen es bastante grande. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces ya tengo la temperatura del aceite de la parte superior. Ahora tengo el aceite del punto más caliente. Es la temperatura del ambiente, la temperatura del gradiente de la parte superior, más el gradiente de los devanados. Bien, del punto más caliente. Este, señor, ¿cómo se calcula? Igualito que el anterior, pero esta vez hay una constante de tiempo de los devanados. Entiéndase que los devanados van a calentar debido fundamentalmente, debido fundamentalmente a el calor generado en los devanados. Es metal-metal, en este caso un conductor, el cobre. ¿Está bien? ¿Qué significa esto, muchachos? Que va a calentar bastante rápido. ¿Está bien? Bastante rápido va a calentar. Eso significa, eso significa que calienta aproximadamente entre 5 y 12, pero esta vez minutos, porque calienta muy rápido. No calienta lento como el conjunto aceite tanque. Inge, disculpe, del aceite tanque, la constante es de 5 a 12, pero no mencionó qué unidades, o sea, minutos, segundos. Aquí horas, aquí minutos. Ah, ya está bien. ¿Está bien? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Gracias.
¿Se comprende, muchachos? ¿Estamos bien? ¿Se comprenden estas ecuaciones? Ahí viene la primera pregunta. ¿Y por qué de ecuaciones así? Porque, como les dije, esto se mide. Esto se mide. La temperatura de aceite superior se mide. La del punto más caliente de los devanados se calcula. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Ok? Límites de temperatura. Como decía, límites de temperatura para un aislamiento de 105 grados, acorde a IS 60085 con aceite mineral. ¿Está bien? Los límites en condiciones permanentes de potencia y un promedio anual de temperatura anual de 20 grados Celsius del medio refrigerante. Ah, si estoy con 20 grados, ¿qué significa? Que el aceite de la parte superior máximo debería estar a 60. Significa que el sistema de refrigeración ONAN y OFAF debería estar 65. Y el sistema de refrigeración ODAF, es decir, dirigido, 70. Por tanto, el punto caliente de los devanados máximo debería ser 78. Punto caliente de devanados. ¿Qué te está marcando este señor? Por favor, esto atiéndanme bien. Antes de irnos hoy. Este punto me está marcando. No este. Este punto. ¿Estamos de acuerdo? Anótense, por favor. Por eso les he hecho dibujar esa curva que es muy importante. Estos 20 grados son en promedio. Por eso les he hecho ver en la página web de cualquier manejador de clima, hasta de su celular pueden hacer eso. ¿Está bien? Sí. Nos dice, nos ayuda a calcular la temperatura promedio. ¿Ok? Y aquí te dice algunas lógicas para que puedas corregir, dice. Si los valores de temperatura ambiente son muy diferentes, los límites de evaluación deben corregirse a... ¿Qué sucede si fíjense que hacia abajo no hay? No debería hacerlo hacia abajo, como les he dicho. Pero ¿qué sucede si hay hacia arriba? Ah, debería hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Y debería corregir de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el 78. Estoy en un lugar donde la temperatura ambiente es 55 grados. Escúcheme bien esto, por favor. 55 grados. Men debería al 78 bajar de 15. Es decir, 63 debería estar aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprende, muchachos?
¿Alguna consulta, muchachos? Y esta curvita más, que me interesa a mí, quede bien clara para ustedes. ¿Cómo afecta a los diferentes sistemas de refrigeración estas curvas? Tenemos un transformador ONAN, ¿correcto? ¿Sí? Fíjense que el aceite que está recirculando va a tener una temperatura de los devanados que está en color rojo, ¿bien? Y aceite que se supone que va a estar, como está funcionando de manera natural, la temperatura que están en los radiadores es la misma temperatura que están los devanados, porque el aceite está recirculando, ¿verdad? En ONAN funciona así, perfecto. ¿Qué sucede en OFAF? En OFAF, yo cuando hemos llevado, y esperemos que ustedes así lo recuerden, yo he dicho que el OFAF es un sistema de refrigeración altamente deficiente. ¿Estamos bien? No es de lo mejor que hay. El OFAF se hace porque no existe otra forma de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, razonemos. Aquí están los devanados. ¿Está bien? Tengo unas bombas que hacen circular. Pero el aceite, en lugar de entrar a los devanados, se va también por este carril. Porque está impulsada, le están obligando a pasar al aceite. Y el aceite se va por el lado más fácil. ¿Estamos de acuerdo? El lado más fácil obviamente es este. ¿Estamos de acuerdo? Bien, correcto. Pero por tanto, el aceite de los devanados y el aceite de los radiadores será diferente. La temperatura del aceite va a ser diferente, haciendo que de 73 solo baje a 71 grados. ¿Buena refrigeración? Pues no, los devanados no están siendo refrigerados de buena manera, a pesar que el aceite de los radiadores está frío. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucede con un aceite ODAF? ¿Qué significa? Aceite forzado pero dirigido. Es decir, aquí fíjense por favor, se han puesto barreras para evitar que el aceite se vaya por estos caminos. El aceite necesitamos que entre en los devanados. ¿Estamos bien? ¿Sí? Gracias a eso, una vez más, la temperatura del aceite y los devanados es la misma. ¿Estamos bien? ¿Correcto? Gracias a eso, fíjense, 73, 71, 66. Ha bajado considerablemente la temperatura. Bravo, eso es lo que queríamos. ¿Estamos bien? ¿Alguna consulta hasta aquí? Todo bien, Inge. Bien, muchachos, por hoy vamos a quedarnos aquí. ¿Está bien? Nos vemos el día lunes. Bien. Hasta el lunes, ingeniero. Hasta el lunes, Inge. Chao, Bye. chao. Listo, que os vaya bien. Buen fin de semana, Inge. Ustedes también, por favor, cuídense mucho. No es momento de hacer macanas, hay que cuidar a la familia, ¿ok? Sí,